Pues bien, gracias por su sintonía. Vamos a entrar en materia, entrar en tema. Miren, como ya dije en la introducción, estuve en Nueva York por 2 semanas. Allá me encontré con algunos dominicanos e incluso con pueblanos míos de Cebicos que se habían ido por Nueva York, con esto de la vuelta es por Nueva York. Y tuve la oportunidad de ponerme a conversar con una jovencita una muchacha muy joven, creo que 21 o 22 años, que se fue por México y está en Nueva York. Y con ella yo quise enterarme de cómo era el proceso, qué pasan por el camino, etcétera, etcétera. Y resulta que al llegar aquí al país, me encuentro con que el gobierno dominicano está proponiendo, introduciendo una ley, se titula Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes. Esa ley o ese anteproyecto de ley ha generado cierto ruido y preocupación en la sociedad. Resulta que leyendo el anteproyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, me doy cuenta que muchas de las cosas que esta jovencita a mí me comentó están en este anteproyecto de ley. Y yo quiero ahora hacer el análisis de los capítulos que han generado o de los artículos que han generado mucho más ruido y preocupación, y lo voy a relacionar con la conversación que tuve con esta jovencita. Y debo decir que esto, como yo se lo voy a explicar a ustedes, posiblemente no se lo explique nadie más. Porque voy a ir relacionando los artículos con mi conversación con esa joven y se van a dar cuenta que es justamente este tipo de ley, este proyecto de ley, el que se ha asumido porque República Dominicana acostumbra a tener leyes enlatadas. Y al ser leyes enlatadas, lo que hacemos es que copiamos de otros países, pero sobre todo si esas leyes están en la orientación de lo que proponen organismos internacionales. Por eso entonces voy a comenzar. Comienzo con el principio de no devolución. Es en el artículo 16 de la ley. Lo voy a leer textual. ¿Qué dice? Se aplicará el principio de derecho internacional de no devolución de la posible víctima y sobreviviente de trata de personas, esclavitud, sus prácticas análogas y cualquier forma de explotación, con la prohibición de no retorno forzoso a su lugar de origen o de previo tránsito, lo cual solo podrá realizarse por petición de la víctima o sobreviviente, quien en caso de optar por la permanencia en la República Dominicana, ojo, deberá ser beneficiada con la regularización migratoria y gozar de los beneficios de ayudas y asistencias sociales que provee el Estado Dominicano mientras dure su permanencia en el país. En caso de migrantes, objetos de tráfico, o la vida o la libertad personal esté en riesgo, ojo, de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o sus opiniones políticas, esas personas no podrán ser devueltos. Ahora paso a lo que me decía la jovencita con quien conversé. Ella me dice que después de durar varios días en diferentes refugios que se han establecido en el paso de la frontera con México para los migrantes que van llegando, después que ellos pasan a la frontera, van a un lugar de refugio, que es lo que aquí se ha estado proponiendo que se haga.
¿Qué pasa? En ese lugar de refugio duran varios días. Para ellos poder ser aceptados en Estados Unidos, tienen que crear un argumento o una historia que sea creíble para que esa persona pueda ser aceptada al entrar a Nueva York o a cualquier otro estado de Estados Unidos. Según me comentaba esta joven, hay 3 temas fundamentales que se toman en cuenta, que son los 3 temas de fuerza que se toman en cuenta para que una persona pueda ser aceptada en Nueva York. Esos 2 temas centrales son, primero, si la persona es transexual y logra crear una historia en la que diga que en su país es objeto de discriminación por su orientación sexual, que no le dan trabajo, que es víctima de violencia verbal, de violencia incluso física, etcétera, etcétera. Esa persona aplica para que le den el permiso de entrar a Nueva York. Segundo, si es víctima de violencia doméstica, esa persona también puede construir una historia poderosa que le permita entrar a Nueva York. Y tercero, y es aquí, oigan, leo la última parte, dice, en caso de migrantes objeto de tráfico ilícito, este principio opera ante pedido de asilo o refugio cuando su derecho a la vida o la libertad personal esté en riesgo de violación a causa de nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. Entonces, ¿qué me decía la joven? Que la otra razón por la que una persona aplica para que le den el permiso de entrar a Nueva York es si su vida corre peligro. Y si corre peligro por terrorismo o por bandas delictivas que le persiguen. Ven entonces cómo esto está relacionado con lo mismo que sucede en esos campos de refugio que hace tiempo le están pidiendo a República Dominicana que acepte hacerlo y que República Dominicana se había negado. Pero de aprobarse esta ley, como ya he dicho, la vuelta no va a ser por México, la vuelta va a ser por Dominicana. Perdón. Aquí entonces entra otro problema. ¿Cuál? Nosotros tenemos una situación difícil con el pueblo haitiano. ¿Qué pasa? Si los haitianos logran cruzar aquí y van a esos refugios que se ha querido que se hagan, si ellos dicen que su vida corre peligro por la situación de las bandas delictivas que existen en Haití, que si ellos los están persiguiendo para matarlos, esas bandas delictivas, esas personas no pueden regresar a su país, no pueden ser enviados. Y yo no sé si ustedes recuerdan que hace como 6 meses un alto comisionado de los derechos humanos le pidió al gobierno dominicano no devolver a los haitianos porque estos corrían peligros en su país cuando los enviaran. Fíjense, todo lo que se está proponiendo en esta ley es justamente eso lo que está diciendo. Y aunque claro, como no, vamos a estar claros, la ley no habla exclusivamente de los haitianos, habla de migrantes y de personas que han sido objeto de trata, de ilegalidad en ese orden. ¿Qué pasa? Si ellos cruzan y pasan a los campos de refugiados, automáticamente tienen que ser auxiliados por esta ley que se está proponiendo en el Congreso. Y si son auxiliados por esta ley que se está proponiendo en el Congreso, entonces si dicen que ellos vienen porque su vida representa peligro, no pueden ser devueltos. Y de ahí, oiga lo que dice entonces el artículo. Dice, ojo, se aplicará el principio de derecho internacional de no devolución de la posible víctima y sobreviviente de trata, esclavitud, sus prácticas
y cualquier forma de explotación, tránsito o lo cual podrá, por petición, etcétera. Espérense, aquí es la parte donde quiero llegar. Dice, deberá ser beneficiada con la regularización migratoria y gozar de los beneficios de ayudas y asistencias sociales que provee el Estado Dominicano mientras dure su permanencia. ¿Qué quiere decir? Que esas personas, por ejemplo, los programas sociales que el Estado Dominicano ha creado para beneficiar a la gente empobrecida en República Dominicana, como los bonogás, bonoluz, Comeres Primero, el fondo de transferencia condicionada que existe, si el hijo va a la escuela, si tiene sus vacunas, etcétera, etcétera. Todo eso, ellos serán beneficiados. Ojo, aunque puesto de ejemplo los haitianos, no quiere decir que exclusivamente los haitianos. Entonces, de todo eso, ellos serán beneficiados. Por eso, una de las cosas que generó inquietud fue, implica entonces que los migrantes van a empezar a ser mantenidos con nuestros impuestos. Ahora bien, vamos a ver el otro artículo que ha generado un poco de ruido, y es la fuente de financiamiento. Dice, los recursos para financiar el combate a los delitos contemplados en la presente ley serán los siguientes. Escuchen, las contribuciones, subvenciones y donaciones provenientes de instituciones públicas o privadas, de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, destinadas a los fines de la presente ley. 2. La asignación de las partidas en el presupuesto de ingresos del gobierno central que se consignan cada año a las instituciones y programas facultados en esta ley conforme a su rol de competencia, de los bienes que sean decomisados por ser producto, instrumento en la comisión de los delitos que contempla la presente ley, incluyendo bienes equivalentes. Paso a explicar. En la ley se contempla la creación de una comisión interinstitucional que será la que se encargará de regir la ley, de evaluar las personas que entren en materia de migración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Los fondos para el tema de los refugiados van a estar consignados en el presupuesto nacional. ¿Cómo van a estar consignados en el presupuesto nacional? Cada una de las organizaciones, de las instituciones del Estado que conformarán la dirección interinstitucional para el tema de esta ley, son instancias que deben contemplar en su presupuesto partidas para el tema de los migrantes y de los campos de refugio. Ahora, ¿por qué se necesitan fondos para eso? Aquí voy a la conversación que tuve con la jovencita en Nueva York. Ella me decía que cuando llegan al refugio, lo primero que le hacen es una inspección clínica de salud para ver si tienen alguna enfermedad o algo por el estilo. Y segundo, a ellos le dan ropa y alimentación. ¿Qué pasa? La ropa, ella me dice que generalmente son donaciones que le hacen a esos países para esto que tiene que ver con el refugio de migrantes. Y que esas ropas la utilizan para dársela a los migrantes que llegan a los refugios. Y segundo, la alimentación. ¿Cómo se les da alimentación también en esos campos de refugio? O sea, para todo eso se necesita dinero, recursos. Y lo que hará el Estado es que cuando asume los campos de refugiados y asume a los migrantes, entonces ahí entra el tema de que, como ya vimos, esas personas van a adquirir los mismos derechos y beneficios de los planes sociales. Por eso entonces están en el Estado, pero para también mantenerle el derecho a la alimentación
el derecho a la vestimenta, etcétera, etcétera, también se necesita recursos. Por eso es el Estado quien va a terminar también financiando todo esto. Otra cosa que aparece en la ley, derechos de alojamiento en casas de acogida estatales o en casas de acogida de terceros de buena voluntad. O sea, el Estado va a crear los lugares que van a facilitarse para acoger a estos migrantes que han sido objeto de violencia, víctimas, de sobrevivientes o testigos de tratas, etcétera, etcétera, va a acogerlos en esos lugares que les van a llamar casas de acogida, o si hay personas que de buena voluntad quieran llevarse a unos cuantos de estos migrantes a sus casas, también podrán hacerlo. Entonces, deberán tener seguro de salud, porque dice que la víctima de trata nacional o extranjero reconocida como tal dentro de la estructura de la unidad o identificación y atención de protección, víctimas, sobrevivientes y testigos de trata de personas, podrán ser evaluadas para ser incluidas junto a sus dependientes en el régimen subsidiado de salud, hasta tanto sean necesarias las medidas de protección. O sea, estas personas también van a entrar en SENASA, en el régimen subsidiado. El régimen subsidiado, ¿quién es que lo subsidia? Es el Estado. Entonces también van a entrar en SENASA. Hay un párrafo que dice: el procedimiento de acceso al régimen subsidiado de salud será llevado a cabo el sistema establecido en los programas estatales de asistencia social. Pero también, ojo, tendrán permiso temporal para poder laborar en el país, para poder trabajar. Entonces, ¿quién se va a encargar de eso? Es la Dirección de Migración, la Dirección General de Migración. Podrán tener un permiso de hasta 6 meses o en un periodo inicial de 6 meses en atención al informe preliminar de la Unidad de Identificación, de Atención y Protección de Víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese permiso temporal de hasta 6 meses también les va a permitir poder tener un permiso de trabajo para que puedan ser también empleados en el país. Entonces, la víctima de trata de personas gozará de permiso para ejercer labores remuneradas en el territorio nacional conforme a la categoría de migratoria de no residente emitida por la Dirección General de Migración. Esto es justamente lo que está haciendo Estados Unidos con las personas que están llegando de manera irregular por la frontera por México. Pero esas personas tienen que demostrar que necesitan ingresar a los Estados Unidos, y una vez ya estén en los Estados Unidos, sin importar el estado que sea, pasan a ser entonces todo esto que dice esta ley aquí en República Dominicana, y que, como dije, ya me lo comentó una jovencita en Nueva York que hizo su travesía por México. Ella se fue por Guatemala, hicieron todo el transcurso, el trayecto, el recorrido en autobús hasta llegar a la frontera con México. De la frontera con México pasaron a unos campos de refugiados que allí tienen, y ahí se quedan hasta que sea evaluado su caso de manera particular y se disponga de qué se va a hacer con estas personas una vez se les otorgue el permiso para entrar. Entonces ya nosotros vimos que es todo lo que se va a hacer aquí en República Dominicana. Bueno, no todo, porque yo solamente escogí los artículos que entendí tenían más relevancia. El presidente de la Cámara del Senado, Eduardo Estrella, ha dicho de que no va a haber, que esa ley se va a consensuar, se va a realizar vistas públicas, y aparte de que se va a consensuar, de que se van a realizar vistas públicas, le dice a la República Dominicana que la soberanía del país no estará en ningún tipo de cuestionamiento y que los artículos que se necesiten modificar se van a modificar. Ya veremos qué quiere decir con eso, porque entonces esto que está aquí va a dar lugar a una discusión muy larga para que esto se apruebe. Así es que ya vimos qué es lo que va a pasar con esta ley.
qué es lo que va a suceder. Ya vimos que es exactamente lo que se está haciendo en otros países que tienen campos de refugio para migrantes, y eso es lo que se quiere que se haga en República Dominicana. Nos vamos a una breve pausa y retornamos con mucho más contenido.